Al Señor. Quiero levantar a ti mis manos, maravilloso Jesús, milagroso Señor. Llena este lugar con tu presencia y haz descender tu poder a los que estamos aquí. Creo en ti, Jesús, y en lo que harás en mí. Creo en ti, Jesús, y en lo que harás en mí, en mí, en mí. Dígaselo. Recibe toda la gloria, recibe toda la honra, precioso Hijo de Dios. Recibe toda la gloria, recibe toda la honra, precioso Hijo de Dios. Señor, venimos en esta preciosa mañana dándote las gracias, Señor, por quien tú eres, dándote las gracias, Señor, por las cosas que tú nos has permitido experimentar, todas las bendiciones, Señor, cada una de esas cosas, Señor, que nos hacían falta en nuestras vidas, que las hemos recibido por tu gracia y por tu misericordia. Gracias, Señor, por este día. Recibe toda la honra, recibe toda alabanza y toda gloria, Señor. En el nombre de Cristo Jesús oramos. Amén. Amén. Gracias al grupo de alabanza. Declaran que Dios está con nosotros. Dios está con nosotros, amén. Qué precioso. Cada vez que llegan estas temporadas del año, para mí son momentos, a veces pueden ser momentos donde nos podemos a recordar cosas pero son momentos preciosos porque sobre todo nos ayuda a recordar que nuestro Salvador vino al mundo por cada uno de nosotros, a nuestro beneficio, a nuestro favor. Así que buenos días a cada uno. Como que algunos todavía o comieron mucho y se enfermaron de mucho comer esta semana, el día de Acción de Gracias,
o les dio mucho frío, porque hoy se amaneció muy frío, ¿verdad? Y dijeron, no, están las cobijas, están buenas las cobijas, y entonces se quedaron en la casa. Pero espero que todos hayan tenido un tiempo bendecido con amigos y familiares esta semana de acción de gracias que pasó. Estamos pasando en el mundo en el que estamos viviendo, en la sociedad que estamos viviendo momentos difíciles, pero el estar con amigos como lo estuvimos en esta semana, con familiares, nos da esperanza de que las cosas pueden mejorar. Y debemos de cada uno de nosotros, hermanos, aferrarnos a esa esperanza, y no debemos de rendirnos y esperar siempre lo mejor de parte de Dios para cada uno de nosotros. Así que en esta mañana, hablando de tener esperanza, de aferrarnos a la esperanza, estoy contento de decirle a cada uno de ustedes que vamos a comenzar con una nueva serie titulada Redescubre la esperanza de la Navidad. Redescubre la esperanza de la Navidad. La esperanza en el ser humano, el tener esperanza, es algo sumamente poderoso. El tener esperanza hace que tú logres cosas que no lograrías si no tuvieras esperanza que las cosas pueden ser mejor, que las cosas pueden mejorar. Es más, sin esperanza, la vida para muchas personas parece como caminar, como que estuviéramos caminando en la oscuridad y sin saber a dónde ir, qué hacer o qué continúa, qué viene mañana. Si no tenemos esperanza en que Dios cuida de nosotros, si no tenemos esperanza en que Dios tiene lo mejor para nosotros, caminamos en la oscuridad, no sabemos hacia dónde vamos. Pero cuando tienes esperanza, incluso en los momentos más difíciles, se sienten momentos que pueden ser soportados porque tenemos esperanza. La esperanza nos da fuerza, la esperanza nos da dirección, la esperanza nos da la capacidad de seguir avanzando a pesar de lo difícil que pueden ser los momentos en la vida. El problema no es que la esperanza no tenga el poder que tiene. El problema es que muchos de nosotros muchas veces hemos perdido el sentido de esperanza, y cuando se pierde la esperanza, juntamente con la esperanza, es como que se pierde la esperanza y la esperanza agarró de la mano la paz. Y no solamente perdemos la esperanza, pero la esperanza se lleva la paz de nosotros. Cuando no tenemos esperanza, nos desesperamos. Esa es la falta de esperanza en la vida, es la desesperanza. Y la desesperanza es falta de paz en nuestras vidas. Muchas personas han perdido la paz en sus vidas, pero la verdad es que antes de perder la paz, perdieron primeramente la esperanza. Primero la esperanza se fue y la paz se ausentó de nuestros corazones. Y vivimos en un mundo que está desesperado por la paz, porque experimentemos paz, por sentir tranquilidad. Pero la mayoría de personas no experimentamos la paz, nuevamente lo repito, porque simple y sencillamente hemos perdido hemos perdido la esperanza. ¿Qué es la esperanza? La esperanza es esperar en Dios lo mejor a pesar de las circunstancias que estamos viviendo en este momento. Sea cual sea la circunstancia que tú estás viviendo, el esperar en Dios, el confiar en Dios, te da esperanza de que la palabra de Dios dice que a todos aquellos que aman a Dios, todas las cosas obran ¿para qué? Para bien. Eso es tener esperanza, es decir, las cosas no se ven muy bien en este momento, pero tengo esperanza que van a estar mejor después. Y tengo esperanza de que si no están bien a mi forma de verlos en este momento, Dios tiene un plan perfecto en el cual Dios me va a cuidar, y en el plan perfecto que Dios me va a cuidar, Dios sabe lo que está haciendo, aun cuando yo no lo entiendo en este momento. Cuando mantenemos la esperanza, podemos experimentar paz, porque la esperanza nos da tranquilidad. Y muchas veces en el mundo que vivimos, desesperado por la paz, por tener esa paz que solo Dios nos puede dar, la mayoría de personas no experimentan esa paz porque han perdido la esperanza. Y lo vemos en todas partes.
Personas que recurren a distracciones piensan que con entretenimiento van a tener paz. Autoayuda, soluciones rápidas para escapar de sus preocupaciones, pero por mucho que lo intenten, la inquietud permanece. ¿Por qué? Porque la verdadera paz no viene de afuera. La verdadera paz es lo que nosotros desprendemos de adentro, dependiendo de la relación que nosotros tengamos con Dios. La paz no depende de tus circunstancias. El que tengas paz no depende de tus circunstancias, sino de la presencia de alguien más grande que las circunstancias en tu vida. O sea que la paz depende de alguien más grande que las circunstancias. La paz depende de tu relación con Dios en tu vida. La paz no depende de eso, la paz depende totalmente de Dios. La paz comienza con el descubrimiento de la esperanza, y la esperanza que proviene de saber que Dios está con nosotros. Emmanuel, Dios con nosotros, eso nos debe de dar paz en nuestras vidas. Y ese es el mensaje que queremos hablar hoy en Mateo capítulo 1, versículo 18 al 25. Vemos aquí en Mateo capítulo 18, capítulo 1, versículo 18 al 25, vemos a José en un momento de caos personal. Y quiero que ustedes analicen este versículo cuando lo vayamos leyendo, pero que lo puedan analizar desde el punto de vista de José. No desde el punto de vista simplemente como una historia más de la Biblia. Pero pónganse ustedes por un momento en la posición de José. ¿Cómo José pudo estar viviendo este momento? ¿Cómo pudo estar viviendo este tiempo? Su mundo, el mundo de José, se puso patas arriba. Estaba vuelta abajo. Estaba abrumado por el miedo, por la confusión, por la incertidumbre, sin saber qué pasos tomaría, qué pasos tendría que él tomar. Sin embargo, en medio de la confusión, Dios habla un poderoso mensaje de esperanza. Dios le dice, en medio de esta confusión, le dice, el niño que va a nacer, en medio de todo este problema que estás viviendo, en medio de no saber qué viene el día de mañana, todo este problema que está experimentando José, Dios le dice, todo lo que tienes que saber es, Dios está contigo. Dios está contigo. Y cuando nosotros sabemos que Dios está con nosotros, si eso no te da paz, no sé qué más te puede dar paz. Pero vean ustedes desde el punto de vista de José. Vamos a leer la historia. Dice, el nacimiento de Jesucristo fue así. Después que su madre María se desposó con José, o sea, estaba comprometida con José, antes de que se juntaran, se halló que había concebido, o sea, había quedado embarazada del Espíritu Santo. Entonces José, su marido, siendo un hombre justo y no queriendo ponerla, por ejemplo, público, o sea, no la quiso avergonzar públicamente, quiso repudiarla, o sea, dejarla en secreto. Mientras pensaba estas cosas, un ángel del Señor se le apareció en sueños y le dijo, José, hijo de David, no temas recibir a María, tu mujer, porque lo que en ella ha sido engendrado es del Espíritu Santo. Y dará a luz un hijo y llamaréis su nombre Jesús, porque salvará a su pueblo de sus pecados. Imagínense hasta este momento lo que José está escuchando. Primero José escuchó, José, no nos hemos casado todavía, no hemos consumado el matrimonio, pero estoy embarazada. La primera noticia para José. Y José, me imagino, se quedó todo confundido. ¿Qué? ¿Cómo que estás embarazada? Sí, lo que estoy embarazada, Dios, el Espíritu Santo. Y José, confundido en ese momento, está pensando, José está estresado, José está preocupado pensando, ¿cómo le voy a hacer para dejarla? Porque me deshonró. La tengo que dejar. ¿Por qué? Porque obviamente no sé qué es lo que está pasando aquí. José no entendía qué era lo que estaba sucediendo. Pero como no entiendo lo que está pasando, la voy a dejar, pero no quiero que le hagan nada malo. Por lo tanto, la tengo que dejar en secreto. Tengo que ver cómo le voy a hacer. Y quiso repudiarla, quiso dejarla en secreto. No la quiso traer públicamente, porque si decía él públicamente lo que estaba sucediendo en ese momento,
la pena era de muerte. Era una persona que había adulterado, era una persona que tenía que morir de acuerdo a las leyes judías. Y entonces José está, y de repente se le aparece el ángel y le da esta noticia. En medio de ese caos, en medio de esa confusión, José recibe este mensaje que trae paz a su corazón. Y le dice, el nombre de ese niño va a ser Jesús. Salvará a su pueblo de sus pecados. Y dice el versículo 22, y todo esto se hizo para que se cumpliera lo que el Señor había dicho por medio del profeta, diciendo, he aquí la virgen concebirá y dará a luz un hijo, y llamarás a su nombre Emmanuel, que traducido es, ¿qué dice ahí? Dios con nosotros. Entonces primero el ángel le dice, José, le vas a llamar Jesús porque salvará a su pueblo de sus pecados. José, el que viene es Dios mismo encarnado. Dios estará contigo. Inmediatamente dice el versículo 24, cuando José se despertó, hizo lo que el ángel del Señor le había ordenado y tomó a María por mujer, pero no tuvo relaciones sexuales con ella hasta que nació su hijo, y José le puso por nombre Jesús. Jesús. Esta historia del nacimiento de Jesús es poderosa. No sé para usted, para mí es una historia increíble. En esta parte de la Biblia vemos a José en una tormenta de incertidumbre al principio de este pasaje. Está en una tormenta de incertidumbre. Sus planes se hacen añicos, se hacen pedacitos. Su reputación está en juego. ¿Ha visto usted esas personas que les interesa más la reputación que hacer lo correcto? Y hay personas, no, mi reputación, y prefieren sufrir en la vida con tal de tener su reputación. Y la reputación de José aquí estaba en juego. Su futuro se siente completamente fuera de control. José no sabe qué hacer. No quiero exponerla, pero también no quiero casarme con esta mujer porque dice que está embarazada del Espíritu Santo. Imagínense ustedes, los varones aquí en este lugar, si de repente su mujer les dice a ustedes, estoy embarazada, pero no es tuyo, es del Espíritu Santo. ¿Cuál sería su reacción como hombre? No creo que su reacción sería muy amigable, ¿verdad? En medio del caos, cuando todo se siente incierto y abrumador, el mensaje de Dios es, José, no te preocupes, Emmanuel, Dios está contigo. ¿Se da cuenta usted cómo muchas veces nosotros perdemos la paz tan fácilmente en la vida? Perdemos la paz tan fácilmente porque se nos olvida que Dios está con nosotros. ¿Sabe que cuando recordamos que Dios está con nosotros, cuando mantenemos en mente que Dios está con nosotros, normalmente nuestra reacción es con tranquilidad? Porque sabemos que Dios no va a permitir absolutamente nada en nuestras vidas que no esté en sus planes. Aunque en ese momento se vea de lo peor, aunque en ese momento estés sufriendo, aunque en ese momento le estés pasando mal, si tú sabes que Dios está contigo, puedes estar tranquilo. Este no era el primer José que experimentaba esto. ¿Se acuerdan José en el libro de Génesis? José en el libro de Génesis fue acusado de tantas cosas, injustamente. Lo metieron a la cárcel, lo vendieron como esclavo, lo maltrataron, lo acusaron. Pero José sabía una cosa que lo ayudaba a no perder la esperanza: Dios estaba con él. Y si Dios está contigo, ¿por qué es que muchas veces pierdes la paz en tu corazón? Si Dios está contigo, y hago la pregunta, piensa, ¿por qué pierdes la paz de tu corazón? En medio del caos, cuando todo se siente incierto en este momento, cuando todo estaba abrumando a José, el mensaje de Dios es Emmanuel, es Dios con nosotros. Es un poderoso recordatorio que no estamos solos. No estamos solos. Y no es solo una verdad teológica, porque entendemos teológicamente que esto es así. Es una promesa profundamente personal. Dios te lo está diciendo a ti directamente.
yo estoy contigo. Emmanuel, a eso vino el Señor. El Dios que creó el universo, óigame esto bien, el Dios que creó el universo eligió adentrarse en el desorden de la humanidad. Qué cosa, ¿no? El Dios que creó el universo eligió adentrarse en el desorden de la humanidad, no como un observador distante de nosotros, sino como un Salvador que camina con nosotros a través del caos de la vida. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno. Dios decidió entrar al desorden de este universo para que nosotros supiéramos que Él estaba con nosotros. Este mensaje que el ángel estaba dando a José en este momento es un mensaje que le está diciendo Dios que Dios está presente, no importa cuán turbulenta se vuelva la vida. Dios está cerca. Él no nos abandona para enfrentar nuestras luchas solos. Dios no nos abandona en ningún momento. Dios entiende, y a través de Jesús Dios ha experimentado el dolor, los desafíos, las pruebas de la vida, y Él es por lo tanto compasivo y sabe exactamente por lo que cada uno de nosotros pasamos, porque lo pasó nuestro Señor Jesucristo. Esto nos dice a nosotros que Dios es fiel, que su presencia no es temporal, su presencia no es condicional. Cuando Él te dice yo estoy contigo, y como fueron las palabras del Señor Jesucristo, estaré con ustedes hasta el fin del mundo. Y entonces, ¿por qué perdemos la paz? Esa es mi pregunta. ¿Por qué perdemos la paz? Cuando pones tu esperanza en Dios, Dios trae paz, porque en Él puedes confiar, porque Él tiene el control, incluso cuando la vida se siente fuera de control, porque sus planes son para tu bien supremo. Incluso cuando el camino es difícil de ver, Dios sabe cuál es el camino que debes de tomar. Él es capaz de manejar lo que tú no puedes manejar, dándote fuerza para hoy y esperanza para mañana. Y entonces, ¿por qué perdemos la paz si Dios está con nosotros? La paz no vino de que José resolviera las cosas. José es muy listo, y José se fue y empezó a resolver. No, eso no fue lo que trajo paz a la vida de José. La paz vino porque Dios intervino en una situación difícil. Dios intervino y le hizo saber a José: José, no te lo estoy diciendo teóricamente, te lo estoy diciendo de forma práctica. Dios está contigo. Así que la paz es algo que todos quieren, pero muy pocos parecen encontrarla, porque la paz se encuentra en Cristo. Por eso es que muchos son los llamados y pocos los escogidos, porque muchos escuchan el mensaje, pero no todos lo reciben. La paz viene de la esperanza en Dios, no de la esperanza en nosotros mismos. No somos lo suficientemente listos. Tenemos que confiar en Dios. Así que lo que hoy quiero compartir con ustedes de este pasaje que acabamos de leer es que vemos en este pasaje 4 lecciones que podemos aprender de Mateo 1, versículo 18 al 25. Lecciones que tienen poder para transformar nuestras vidas, especialmente en esta temporada navideña y más allá. La primera cosa que quiero que veamos aquí, que la encontramos en el versículo 18 y 19, encontramos de que la vida puede convertirse en un caos. Óigame esto bien, porque aquí hay algo bien importante. La vida puede convertirse en un caos cuando no confiamos en lo que Dios está haciendo. Es que no entiendo lo que Dios está haciendo. Muchas veces, quiero decir algo, muchas veces no tienes que entender lo que Dios está haciendo, solo tienes que confiar en Dios. Porque muchas veces no vamos a entender lo que Dios está haciendo, porque Dios conoce cuál es el siguiente paso. Dios conoce qué va a pasar mañana, Dios conoce qué va a pasar la otra semana, Dios conoce qué va a pasar el otro mes, y así sucesivamente. Dios conoce el futuro. Por lo tanto, tenemos que aprender a confiar en Dios. La vida puede convertirse en un caos cuando nosotros decidimos no confiar en lo que Dios está haciendo. Y por eso es que dice aquí que el nacimiento de Jesucristo
fue así. Empieza a describir cómo era que estaba desposada María con José. Pero empieza a decirnos aquí que como José no entendía lo que estaba pasando, como José no entendía lo que Dios estaba haciendo, dice que José estaba desesperado y que siendo un hombre justo no quería difamarla a ella, pero la quería dejar en secreto. En el contexto aquí de Mateo 1:19, la idea de la palabra, de las palabras que se usa, el juego de palabras que se usa en griego, donde dice no queriéndola poner por ejemplo público, quiso repudiarla en secreto. Donde dice esa parte, y ustedes lo tienen ahí en sus bosquejos, ahí están los versículos bíblicos debajo del punto número 1. Dice que no queriendo él ponerla como ejemplo público, o sea, no queriendo avergonzarla públicamente, quiso repudiarla. En el contexto, en el griego, las palabras que se usan ahí llevan la idea del pensamiento deliberado, de una consideración. José estaba considerando cuidadosamente, estaba reflexionando profundamente sobre este asunto. O sea que José estaba pasando un tiempo bastante estresado. José estaba preocupado, José estaba estresado, José no sabía qué hacer en ese momento, estaba desesperado porque una tormenta estaba arreciando contra su vida. Una tormenta. Y la vida de José dio un vuelco cuando descubrió que María estaba embarazada. Lo vuelvo a repetir, ¿cómo reaccionaríamos nosotros? ¿Cómo que del Espíritu Santo? ¿Estás loca? No, vete por donde veniste, por ahí mismo vete. ¿Cómo que del Espíritu Santo? Y que de repente José está pensando, la mujer que amo, la mujer con la que me iba a casar, ahora me dice que está embarazada. Si nunca hemos tenido una relación. O sea, ¿cómo le voy a hacer para que no la maten a ella, pero para no quedar desprestigiado yo también? ¿Cómo le voy a hacer? O sea, tenemos que nosotros sumergirnos en esa historia para entender un poco cómo se sentía José. Porque muchas veces nosotros cuando tenemos un problema, por muy pequeño que sea, nos estresamos y el mundo se nos viene abajo. ¿Te puedes imaginar lo que José estaba sintiendo en este momento? Él no entendía lo que Dios estaba haciendo y su plan inicial era divorciarse silenciosamente de ella. José estaba lleno de emociones, pero no actuaba impulsivamente, sino que dice aquí, el contexto en griego nos enseña de que estaba considerando la situación de forma reflexiva. Estaba reflexionando mucho, estaba pensando mucho. De hecho, si ustedes ven el siguiente versículo, dice en el versículo 20, comienza diciendo, mientras pensaba estas cosas. O sea que en todo esto, José tenía muchos pensamientos en su mente que lo estaban agobiando. Cuando usted tiene problemas, piensa bastante. A veces pensamos tanto que hasta perdemos el sueño. José estaba en esa situación en este momento. El caos que sentía provenía de la falta de confianza en el plan de Dios que estaba él desarrollando, que Dios estaba desarrollando. ¿Por qué entonces nosotros sentimos caos, confusión más que paz? Porque muchas veces no estamos confiando en el plan que Dios está desarrollando en nuestras vidas. No tenemos que entender lo que Dios está haciendo, lo vuelvo a repetir. Tenemos que confiar, pero sí tenemos que confiar en que Dios está obrando para tu bien, aunque tú no lo veas. Así que mientras José estaba experimentando este caos en su vida, Dios se lo dice a través del ángel. ¿Qué es lo que le dice el ángel? No temas. Y eso nos lleva a la segunda cosa importante que debemos de aprender el día de hoy. Lo primero entonces es que muchas veces cuando nosotros no confiamos en el plan de Dios, es fácil que experimentemos caos en nuestra vida porque no estamos confiando en Dios. Decimos, sí, yo confío en Dios, pero ¿por qué entonces pierdes la paz? Tú quieres saber si estás confiando en Dios, entonces vas a tener paz. Pero si no estás confiando en Dios, pierdes la paz. Creas un caos en tu propia vida, cuando absolutamente nada va a suceder que Dios no lo permita.
todo lo que sucede en tu vida es porque Dios así lo permitió, por alguna razón que no entendemos. Pero nuevamente, no tenemos que entender, tenemos que aprender a confiar. Eso es fe, y sin fe es imposible agradar a Dios. Número 2, la esperanza de la Navidad reemplaza el miedo por la paz. Cuando no entendemos el plan de Dios, estamos llenos de miedo. Pero cuando tenemos esperanza, la esperanza reemplaza, quita el miedo y viene la paz. Por eso es que dice ahí que mientras pensaba en estas cosas, nuevamente José estaba agobiado. Dios manda un mensajero, un ángel del Señor, y se le apareció en sueños y le dijo: José, hijo de David, no temas. Las primeras palabras del ángel a José fue: no tengas temor. Esto significa que José tenía miedo. No solo estaba pensando, tenía miedo. Porque si Dios le dice no tengas temor, es porque él estaba teniendo ¿qué? Miedo. Tenía temor. Estaba temoroso, no sabía qué hacer. Y el ángel le dice, Dios le dice a través del ángel: no tengas miedo. ¿Por qué? Porque el nacimiento de Jesús significó que el miedo ya no tenía que dominar la vida de José. El miedo tampoco tiene que dominar tu vida. Porque si Dios está contigo, ¿por qué va el miedo a dominar tu vida? La palabra de Dios dice que el amor echa fuera el ¿qué? El temor. ¿El amor de quién? El amor de Dios echa fuera el temor. Entonces, ¿por qué tienes miedo? Lo que se me hace muy interesante aquí es que el significado literal aquí de la palabra que se usa en griego, la palabra fobetes, significa literalmente no tengas miedo. Literalmente es un mandamiento. ¿Saben ustedes que esta palabra en griego es un imperativo? Es un mandamiento donde Dios le está diciendo a José: te estoy diciendo, no, como cuando usted le dice a tus hijos, te estoy diciendo que recojas eso. Le está dando un mandamiento, un mandato. Dios le estaba diciendo a José a través del ángel: te estoy diciendo que no tengas miedo, José. Te estoy dando un mandato, te estoy dando, es imperativo que insta a José a dejar al lado el temor, la ansiedad y la vacilación que sentía José en ese momento. José se sentía ansioso, y el verbo fobeo, que es de donde viene esta palabra fobetes, el verbo fobeo significa principalmente deja de tener temor, deja de tener miedo, porque puede denotar una variedad de emociones desde el terror. José estaba aterrorizado de lo que estaba pasando. O sea, era un sentimiento profundo. Era un sentimiento profundo. Tanto miedo al peligro como a la renuncia, debido a la incertidumbre o la preocupación de las repercusiones que podían suceder, porque María estaba embarazada. Y le dice: no tengas miedo. ¿Miedo de qué? No tengas miedo de tomar a María como tu esposa. No tengas miedo de tomarla como esposa. O sea, llevarla al lado tuyo. Esto implicaba que él tenía que aceptar que traer a María plenamente a su vida como su esposa, no solo tolerándola, sino abrazándola con todas las responsabilidades que vienen del esposo a la esposa dentro del matrimonio. No tengas miedo, le dice. ¿Por qué? No tengas miedo, porque este es mi plan. Este es mi plan. Jesús no es la fuente del caos. Jesús es la fuente de paz en nuestras vidas. Jesús es la fuente de paz en nuestras vidas. ¿Cómo le llama Isaías 9:6 cuando el profeta profetiza acerca de un niño que nacería? Le dice: y llamarás a su nombre príncipe de ¿qué? Príncipe de paz. Yo te hago una pregunta: ¿qué temores tienes hoy en tu vida? ¿Qué te quita la paz? ¿Qué temores tienes en tu vida? ¿Son temores financieros? ¿Son temores de salud? ¿Es tu familia? ¿Es tu futuro? En lugar de dejar que el miedo te controle, tenemos que aprender a llevar estas cosas a los pies de Cristo y confiar en sus promesas y dejar que su paz calme nuestros corazones, hermanos. Dejar que su paz calme nuestros corazones.
¿Por qué, mis queridos hermanos? Simple y sencillamente porque en la esperanza de la Navidad el miedo tiene que ser reemplazado por la paz. Debe de permanecer y prevalecer la paz en nuestros corazones, porque la paz es una señal de que Dios está contigo. Número 3, la esperanza de la Navidad sana las relaciones rotas. La esperanza de la Navidad sana las relaciones rotas, comenzando en nuestra relación con Dios. Es por eso que le dice en el versículo 21, y dará a luz un hijo y llamaréis su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. En otras palabras, él va a reconciliar al ser humano con Dios. Entonces eso debe darnos esperanza de que la Navidad puede sanar relaciones, comenzando con nuestra relación con Dios. El ángel está declarando aquí que Jesús iba a salvar a su pueblo de sus pecados. Este es el corazón de la Navidad. ¿Sabe usted cómo la gente se afana en las cosas navideñas? Nos afanamos en hacer atole, hacer tamales, hacer torrejas, hacer de todo, ¿verdad? Nos afanamos tanto por dónde la vamos a pasar y con quién la vamos a pasar y dónde va a ser la fiesta, y todo eso no tiene nada de malo. Lo malo es cuando nosotros reemplazamos el corazón de la Navidad. El corazón de la Navidad no es fiestas. Sí podemos tener fiestas, sí podemos celebrar, pero el corazón de la Navidad es la reconciliación. Jesús vino a reconciliarlo a cada uno de nosotros. Jesús nos vino a reconciliar con Dios. Éramos enemigos de Dios, dice la palabra de Dios. Y la Navidad es que Jesús nos vino a reconciliar a la humanidad con Dios, y su nacimiento nos invita a buscar esa reconciliación los unos para con los otros también. Jesús aquí en Efesios capítulo 2 versículo 14 dice que Él es nuestra paz. Jesús es mi paz, derribando todos los muros de hostilidad de una persona hacia otra. La misión de Jesús era restaurar las relaciones rotas, comenzando con nuestra relación con Dios. Es por eso que yo muchas veces le he dicho a las personas de que cuando celebran la Navidad, ellos tienen una silla vacía. Y me dicen, ¿para qué vamos a dejar una silla vacía? Es que tienes que dejar una silla para Jesús. No está vacía. Ahí está Jesús. Que simbolice que tienes la presencia del Señor. Él es el celebrado. Mire, Él es el celebrado, y al que menos le damos regalos es a Él. ¿Cierto o no? Es más, nos gastamos todo el dinero que ya el regalo del Señor se nos olvidó. No sé si hay alguien en tu vida a quien necesitas perdonar, o si habrá alguna persona con la que necesites reconciliar. Pero Navidad es el tiempo para dejar la amargura, pedir perdón y compartir la paz que solamente Jesús nos da. Número 4, y por último, la presencia, la paz de la presencia de Dios. Porque cuando está la presencia de Dios experimentamos paz. La paz de su presencia trae esperanza a un mundo quebrantado. La paz de la presencia de Dios trae esperanza a un mundo quebrantado. Por eso le dijo aquí, le dijo el ángel a José, le dijo, y llamarás a su nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. Dios con nosotros. El nombre Emmanuel, Dios con nosotros, es más que un título, hermanos. Es una promesa de que la presencia de Dios lo cambia absolutamente todo. Si tu vida no ha cambiado, tienes que preguntarte si está la presencia de Dios en tu vida. Pero si la presencia de Dios está en tu vida, Dios cambia todo. Jesús entró en un mundo quebrantado para traer esperanza, para traer paz, no solo para las personas, sino también para las familias, para las comunidades. Dios cambia todo. Cuando la presencia de Dios está, la presencia de Dios cambia todo.
Es más, quiero que lea esto, quiero que usted vea me siga en la lectura que voy a hacer de esto. Vamos a poner la siguiente diapositiva porque quiero que usted lo piense por un momento. La ausencia de paz, ojo con esto, si usted tiene ausencia de paz en su vida, piénselo. Y le hago este reto a cada uno de ustedes, que lo considere, que lo medite. La ausencia de paz puede indicar la ausencia de Dios. ¿Por qué? Porque si no hay paz en mi vida, en medio del caos que yo puedo estar viviendo, en medio de los problemas, en medio de las pruebas, si no hay paz, puede ser que esté yo experimentando a Emanuel, o puede ser que no esté experimentando a Emanuel, porque Emanuel dice: Dios está conmigo. Vea usted, cuando experimentamos una falta de paz, es fácil culpar a nuestras circunstancias. ¿Ha conocido personas usted que culpan siempre a las circunstancias? No solamente es fácil culpar nuestras circunstancias, nuestras apretadas agendas, presiones financieras o relaciones difíciles que podemos estar viviendo, pero en el fondo la falta de paz a menudo apunta a algo más profundo. ¿A qué apunta la falta de paz? ¿Qué es eso más profundo? A lo que es la ausencia de la presencia activa de Dios en nuestras vidas. La falta de paz es la ausencia activa de Dios en nuestras vidas. No porque Dios no quiera, porque nosotros no queremos que Emanuel permanezca reinando en nuestros corazones. Queremos reinar nosotros. Queremos dejar que el caos reine, porque estamos más enfocados en el caos que en la presencia de Dios. Navidad se trata de la presencia de Dios. Dios está con nosotros. La paz no solo es ausencia de conflictos o problemas. La paz es la presencia de algo más grande en ti, y eso es Dios. Quiero terminar hoy con que ustedes me permitan dejarles con esto. El mensaje de la Navidad, mis queridos hermanos, no se trata solo de la historia de hace 2000 años que acabamos de leer. Se trata de la presencia viva de Dios en mi vida. Emanuel, entrando en el quebrantamiento de nuestro mundo y en el desorden de nuestras vidas, la presencia de Dios en mí. A pesar de quien yo soy, el príncipe de paz no solo vino a traer paz al mundo, sino que también vino a traer paz en mi corazón. Y quiero que pienses en tu propia vida. Hay lugares donde el caos, el miedo, el quebrantamiento están robando la paz de tu vida. Lo voy a volver a preguntar. Piensa en tu vida. Hay lugares donde el caos, el miedo, el quebrantamiento te están robando la paz. Tal vez una relación que necesites sanar con alguien. Tal vez un miedo que te mantiene despierto por la noche, con una sensación de desesperanza que se siente demasiado pesada para cargar. Sea lo que sea, escucha. Debemos de aprender a escuchar esta verdad. No estamos solos. Emanuel, Dios está con nosotros. Dios está contigo. Su presencia es el ancla que nos mantiene firmes en la tormenta. En esta temporada navideña, apenas empieza el mes, ¿verdad? Apenas empieza, 1 de diciembre. En esta temporada navideña, no se limite a celebrar la historia del nacimiento de Jesús, sino que acepte la verdad de esta historia. Dije que la presencia de Dios traiga paz a las áreas donde se siente abrumado. Entréguele esos miedos al Señor. Ya es tiempo. Ya es tiempo. La falta de paz puede ser simple y sencillamente un indicativo de la ausencia de Dios en nuestras vidas. Deja que la presencia de Dios traiga paz y cubra esos miedos. Busca la reconciliación con relaciones que también tal vez han sido tensas, relaciones que pueda ser que sean restauradas. Confía en los planes de Dios, incluso cuando no tengan sentido a veces. Así que al salir de aquí esta mañana,
quiero animar a cada uno de ustedes a meditar sobre lo que significa vivir en la paz de la presencia de Dios. ¿Qué significa vivir en la paz? Pregúntate a ti mismo, ¿estoy permitiendo que el príncipe de paz reine en mi vida? ¿Estoy compartiendo su paz con los que me rodean? Que esta sea una temporada en la que la esperanza de Navidad transforme no solo nuestros corazones, pero también nuestras acciones. Ese mismo amor nos llama a amar a los demás y a traer paz a nuestras familias, a nuestros amigos, a nuestros vecinos. Imagínese usted el impacto que puede tener cuando las personas en medio del caos le ven a ustedes tener paz en sus vidas. El impacto que puede tener cuando usted le dice a las personas, ¿por qué estás tranquilo? Y las personas, usted le dice, es que Dios está conmigo. Es que Dios está conmigo. Vamos a orar. Señor, te doy gracias, Señor, por tu presencia en nuestras vidas. Gracias, Señor, por la esperanza, por la paz que nos das. Hoy te entregamos, Señor, nuestros miedos, te entregamos nuestros quebrantamientos, también y nuestros planes te los entregamos en tus manos. Enséñanos a confiar en ti, enséñanos a confiar cuando estamos pasando en medio del caos. Enséñanos a descansar en tus promesas y a reflejar en tu paz quiénes somos, las cosas, aquellas cosas que nos rodean, Señor, que han venido de parte tuya, aquellas bendiciones. Ayúdanos a redescubrir, Señor, la esperanza que podemos tener en ti, la esperanza de la Navidad, Señor. A vivir como tu pueblo, Señor, con paz en nuestras vidas, porque Emmanuel, Dios está con nosotros. Pedimos, Señor, que tu paz sea lo que reine en nuestras vidas y que podamos entender, Señor, cada uno de nosotros, que podamos entender que la ausencia de paz puede indicar la ausencia de tu presencia en nuestras vidas. Señor, que tu presencia sea siempre palpable en nuestras vidas, Señor. Que podamos tener paz y tranquilidad. Te pedimos todo esto en el nombre de Cristo Jesús.